Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que día a día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios en este tiempo de gracia. Del mismo modo, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder conectarse a este medio de comunicación para poder participar de este estudio que vamos a realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 354 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Ese es el Evangelio de salvación que nos anima para poder seguir estudiando hasta comprender plenamente la salvación por fe y gracia en Cristo sin obras de la ley, para que nadie se gloríe y la gloria sea todo a Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz para poder darnos una salvación completa de cuerpo, alma y espíritu, una santificación o transformación total de una vida carnal a una vida espiritual, de una vida de pecado a una vida de santidad. Esa es la salvación que la Biblia presenta en el Antiguo Testamento, la salvación en figuras y sombras. En el Nuevo Testamento, la salvación ya en realidad, porque la promesa de la salvación para nosotros ya no es promesa, es un hecho, es una realidad. Cristo ya selló la salvación en la cruz, y la salvación por fe y gracia, como un don, está ya dispuesto para cada ser humano que reconoce su vida pecaminosa y está dispuesto a comenzar una vida nueva, una vida diferente, una vida espiritual en Cristo Jesús. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Y hemos estudiado los 12 pasos para la salvación. Salvación, conversión, nuevo nacimiento, recibir a Cristo, aceptar a Cristo, ser justificado por la fe, se refieren a la misma obra. Es una obra que el Espíritu Santo realiza por el creyente y en el creyente. Estamos ahora estudiando la obra del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo. Estamos en la obra del Espíritu Santo por el pecador, la obra que el Espíritu Santo realiza de afuera, llamando al pecador, atrayendo al pecador, amonestando al pecador y ayudando al pecador para que pueda tomar la decisión de volver a Cristo, porque Cristo es el autor de la salvación. Todo ser humano somos hijos de Dios por creación y por redención, pero en la realidad, para poder ser hijos de Dios, necesitamos
aceptar y recibir esa salvación que Cristo ha provisto para los que realmente tienen fe. Por eso dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Necesitamos creer y la fe lleva al arrepentimiento. Pero para experimentar el verdadero arrepentimiento tenemos que reconocer, tenemos que estar convencidos de que somos pecadores y necesitamos un cambio. Todo eso es obra del Espíritu Santo que trabaja por el pecador de afuera. Pero cuando el pecador acepta a Cristo, el Espíritu Santo, su representante de Cristo, entra al corazón, entra a la vida del ser humano para poder tomar control, para hacer primeramente una limpieza y luego establecer el reino de gracia en el corazón, para que el pecador arrepentido inicie la vida de salvación. Y el Espíritu Santo garantiza mantenerlo firme hasta el final, siempre en cuando que el creyente pueda enteramente depender del Espíritu Santo, mantenerse siempre conectado, seguir a Cristo por donde quiera que va. Pero para llegar a esa experiencia necesitamos que el Espíritu Santo pueda convencernos del pecado, que todavía seguimos siendo pecadores. Vamos a continuar entonces nuestro estudio y vamos a leer en este libro Consejos sobre la escuela sabática 108. Dice así: el Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de la palabra. Fueron impelidos por la convicción de que ignorantemente habían transgredido ese precepto al pasar por alto. Cuando uno entonces estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que puede impresionar la mente para comprender que el ser humano en ignorancia ha vivido una vida pecaminosa. En el libro Patriarcas y Profetas 329 estamos estudiando cuál es la obra del Espíritu Santo en convencernos del pecado. Solo el Espíritu Santo puede hacernos reconocer que somos pecadores. Vamos a leer. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión, y sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad. Pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios
e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa condolencia. Entonces, por naturaleza, el ser humano carnal, pecador, está adormecido. En otras palabras, está ciego. Por eso Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, no sabes que eres ciego, dice. Y el ciego es miserable. El ciego es pobre. Entonces necesita la intervención del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo generalmente utiliza instrumentos humanos para poder advertir al pecador, para mostrarle al pecador con la ley de Dios, con la palabra de Dios, que realmente está en una condición pecaminosa y que está en peligro de caer en el pecado del precipicio. Los mensajeros de Dios tienen la autoridad para hacer esa labor. Pero ¿qué acontece? Generalmente los mensajeros, los predicadores, los líderes arrullan, dice, al pecador en esa condición pecaminosa. No amonestan, no le muestran su verdadera condición. A pesar que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 60, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías 60, el verso 1 y 2. Pero los mensajeros no quieren cumplir esa labor, porque decir la verdad no es agradable. Por eso, con el pretexto del amor, tratan en una forma liviana. No le muestran que el ser humano está en pecado. Así entonces, los mensajeros se hacen partícipes, dice, de la culpa de sus feligreses, de los hermanos. Y si esto acontece, entonces será la ruina de ambos, tanto el líder, el maestro, por no haber amonestado, llevará la culpa del pecador. Y el pecador también, al confiarse en el líder, en el maestro, también caerá en el mismo hoyo. Por eso la Biblia dice, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios en una forma sincera, de todo corazón, dispuestos a aceptar
lo que la palabra de Dios nos diga y nos muestre, para que ahora podamos pedir a Dios la ayuda del Espíritu Santo para comprender la enormidad de nuestro pecado. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia cómo Dios trabaja. El Antiguo Testamento presenta el caso de David. David cometió un doble pecado, podemos decir, aún un triple pecado, porque David, que era el líder, el jefe, el dirigente, el rey del pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel estaba en guerra con los enemigos, David dice que se quedó en su palacio. No fue a la guerra, no fue a la batalla. Así hoy en día también muchos no quieren pelear la buena batalla de la fe. No quieren ponerse en las manos de Dios, del Espíritu Santo, para poder luchar y liberarse de las ataduras de este mundo. Así David se había quedado en su palacio. Ese fue el primer error que cometió. El segundo fue que cayó en adulterio. Y el tercer pecado cayó en asesinato. Fue culpable de 3 males. Porque la Biblia dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. David sabía que él debía estar en la batalla, pero no lo hizo. Entonces ahí comenzó su deslizamiento. Y eso trajo como consecuencia otro pecado mayor, el adulterio. Y el adulterio trajo asesinato. Pero como todo ser humano, carnal, natural, con una conciencia cauterizada, con adormecido su percepción moral y ciego espiritualmente, no le parecía tan grave estos 3 pecados que había cometido y trató de solucionar humanamente con sabiduría terrenal, con mente humana. Pero la solución no le resultó. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando y no respondió a las impresiones del Espíritu Santo, al llamado del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo utilizó al profeta Natán. Y el profeta Natán, lleno del Espíritu Santo, vino para amonestarle, para declararle su pecado, su rebelión. Pero el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, utilizó una forma correcta como despertar la conciencia. Así que el profeta Natán se presentó en el palacio del rey David y le dijo, te contaré, le dijo,
un caso que necesita hacer justicia. Y tú eres rey. Antiguamente los reyes también eran jueces. Y le presentó un caso de pecado. Le dijo, un hombre rico tenía muchas posiciones, muchas ovejas, pero había también un hombre pobre que solo tenía una cordera. Pero cuando el hombre rico fue visitado por sus amigos y para invitarle a hacer una fiesta, le dijo este hombre rico, tomó la única cordera que tenía el pobre y no tomó de los miles y miles de ovejas que él tenía. Y a esa cordera única que tomó, lo utilizó para poder agasajar, para poder alimentar a sus amigos, le dijo. Ahora, rey, dijo, haz justicia. ¿Cómo debe ser la justicia? Y el rey David, con su sabiduría carnal, se sometió a la ley y utilizó la ley de una manera humana, así como en el mundo los jueces utilizan la ley. Le dijo David al profeta Natán, la ley dice que el hombre rico debe reconocer y debe devolver, debe pagarle, pero debe devolverle con 4 veces tanto. Entonces, ahora sí el profeta Natán le dijo al rey David, tú eres ese hombre rico, le dijo, y tú has tomado su única esposa de tu general, de tu ejército. Así que tú eres aquel hombre que ha actuado de una manera negativa, de una manera que no se puede entender ni aceptar, le dijo. Entonces el Espíritu Santo estaba trabajando y la conciencia del rey David se despertó. Así el Espíritu Santo trabaja. Pero los seres humanos muchas veces no podemos entender lo que Dios está queriendo mostrarnos, nuestras faltas, nuestras obras malas y toda clase de pecado que cometemos, sea en pensamiento, en palabras y acciones. Así el Espíritu Santo va trabajando por cada ser humano en este mundo. Su trabajo es convencer de pecado, porque el ser humano que está malogrado por la lepra del pecado, es difícil que por sí solo pueda
comprender la enormidad de su vida pecaminosa cada día, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el libro Camino a Cristo, página 26, dice: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Así que imposible que el ser humano pueda reconocer que está viviendo mal, que está cometiendo pecado en sus deseos, en sus sentimientos, y también cometiendo pecado en sus palabras y en sus actos. Necesita entonces la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Va a despertar la conciencia. La conciencia está en la mente. La conciencia es el verdadero juez de cada ser humano. Pero a causa del pecado, la conciencia está, como dijimos, cauterizado, endurecido. Y el Espíritu Santo tiene que utilizar una infinidad de formas para poder despertar la conciencia. Y sigue diciendo, Camino a Cristo, página 26. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Es decir, el Espíritu Santo es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Cuando el ser humano desea una vida mejor, cuando el ser humano se da cuenta que está viviendo mal, entonces eso es indicio de que el Espíritu Santo está trabajando, está llamándole de afuera. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón pecaminoso, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas representan el pecado y la luz representa a Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en un corazón pecaminoso no puede morar, trabaja desde afuera. Y el Espíritu Santo, al convencer de pecado, cuando entre al corazón, entonces implantará en el corazón, en la mente, la enemistad contra el pecado. Ahora sí, el creyente podrá vivir una vida sin pecar, porque tiene el Espíritu Santo en su corazón. Por eso Jesús, cuando predicó el primer mensaje de salvación en Génesis 3:15, ¿qué le dijo a Adán y Eva después del pecado? Le dijo, la simiente que nacerá, dice, esa simiente os pondrá en enemistad con el pecado.
el ser humano carnal, natural, con corazón egoísta, nace con un corazón pecaminoso. Le es fácil hacer el mal. Desobedece la palabra de Dios, las leyes de Dios. Desobedece todo, porque su corazón es un corazón desobediente. En vano, dice, podemos decir al hombre carnal: ya no desobedezcas, ya no hagas esto, aquello, lo otro. Por un tiempo quizás se frenará, pero de todas maneras, en cualquier momento, siempre resultará haciendo el mal. Por eso, solo cuando el Espíritu Santo convence de pecado y recibe el permiso de entrar al corazón, entonces ahora sí va a haber solución para el pecado. Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, dice, para que el creyente deje de pecar. En el libro Consejos para la Iglesia, página 86, claramente nos dice: el arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y crea la necesidad de ser perdonado para poder empezar una nueva vida. ¿Y cómo es esa obra de reconocer el pecado y el arrepentimiento? Discurso Maestro de Jesucristo, página 12. Dice así: los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. ¿Cómo se experimenta entonces el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento? Cuando el pecador arrepentido reconoce que no está preparado, no está en condiciones de hacer obras justas, obras buenas. Entonces el Espíritu Santo está trabajando. Estos son, dice, los pobres en espíritu. Pero ahora, primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es la obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Aquellos cuyos corazones han sido conmovidos por el convincente Espíritu de Dios, reconocen que en sí mismos no tienen ninguna cosa buena. Saben que todo lo que han hecho está entretejido con egoísmo y pecado.
así como el publicano, se detienen a la distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo y claman: Dios mío, sé propicio de mi pecador. Ellos reciben la bendición. Hay perdón para los arrepentidos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la promesa de Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros espíritu nuevo, para que obedezcáis mis mandamientos y mis estatutos. Entonces aquí está cómo obra el Espíritu Santo en el corazón pecaminoso. Dice, reconocen que en sí mismo no tienen ninguna cosa buena y saben que todo lo que han hecho está entretejido, contaminado con egoísmo y pecado. Entonces, no solamente es decir, Señor, reconozco mi pecado y me arrepiento. No, necesita reconocer que el ser humano, por naturaleza, ha nacido con el pecado y que ahora necesita comprender cualquier cosa buena, por más que cumpla toda la palabra de Dios, por más que estrictamente, fielmente cumpla toda la ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios, pero si lo cumple, es bueno humanamente, pero ese cumplimiento, dice, está entretejido con egoísmo y pecado, está contaminado con el egoísmo. Entonces el pecador no puede hacer ninguna cosa buena, ninguna cosa perfecta, ninguna cosa santa. Siempre todo lo que hace es imperfecto, incompleto. En vano entonces, como el fariseo, el religioso se afana en cumplir. El ser humano carnal pecador necesita reconocer que debe morir para no seguir pecando. Porque hacer el mal, desobedecer y vivir mal es tan natural porque tiene un corazón pecaminoso. Pero hoy en día el mundo religioso, los profesos cristianos, realmente siguen el mismo ejemplo de los fariseos. Por eso Jesús presentó a estos 2 adoradores. Jesús dijo, el publicano y el fariseo subieron al templo. Pero ¿qué pasó con el fariseo? El fariseo se glorió, dijo, Señor, yo cumplo toda tu palabra, todas tus leyes. Yo voy a la iglesia, hago los cultos matutinos, vespertinos,
pago el diezmo, ayuno, todo cumplo. Es cierto que cumplía, así como hoy en día también muchos cristianos cumplen la palabra de Dios. Pero el cumplimiento, a pesar que es bueno, pero está contaminado de egoísmo. Y Dios no puede aceptar. Entonces, el pecador tiene que reconocer que con la vida que ha nacido en este mundo y con la vida que vive, humana y carnal, no va a poder obedecer, cumplir que perfectamente a cabalidad. Eso es parte del arrepentimiento que el Espíritu Santo puede obrar en el creyente. Pero cuando es un arrepentimiento humano nada más, reconoce que ha pecado, pero está dispuesto ahora a enmendarse, está dispuesto a mejorar su vida. Pero esa enmienda, esa mejora, también va a estar contaminado de egoísmo. Entonces de nada valdrá. No ha sido un verdadero arrepentimiento. Cuando uno experimenta el verdadero arrepentimiento, entonces ahora hace un pacto con Dios, el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es la promesa de Dios, la promesa de Cristo de darnos una nueva vida, un nuevo corazón. Por eso, en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Solo puede ser nueva criatura con nuevo corazón, mente nueva y con un nuevo amor de Dios en el corazón. Porque su antiguo amor es un amor egoísta. Y ese amor egoísta se acaba, se termina. Ese amor humano no tolera, no permanece. Ese amor humano está contaminado de egoísmo. Entonces, el pecador necesita reconocer todo ese estado de vida carnal o humana. Y cuando verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en favor del pecador para su arrepentimiento, entonces ahora recibirá nueva vida, nuevo corazón. Deseado de todas las gentes, 625, dice así: uno podría presentar la letra de la palabra de Dios. Así que uno puede predicar la palabra de Dios a la letra, tal como dice. Y puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas. Pero, a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu Santo. Así que el hombre educado, el hombre preparado para enseñar, para predicar, no va a poder, dice, predicar este evangelio al mundo. No va a poder ser un conducto de luz
para iluminar el mundo con la gloria de Cristo, que es el fuerte pregón con la lluvia tardía. Sin, dice, la cooperación del Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, en este mundo, según los estudiosos, hay más o menos 34,000 iglesias. Otros dicen mucho más, o quizás menos también. Pero lo que nos interesa es que el mundo está lleno de religiones, de iglesias, de congregaciones. Pero ¿por qué estas iglesias, estas congregaciones, por qué no pueden iluminar el mundo con la gloria de Dios? Así como la profecía marca en Apocalipsis 18, 1 al 4, que dice: un ángel poderoso descendió del cielo, y la tierra fue iluminada con la gloria de Dios. Esta profecía marca que los verdaderos creyentes que tienen la luz que es Cristo, al tener la luz iluminarán el mundo con la gloria de Dios, con el amor de Dios, con el carácter de Dios. Pero como el mundo todavía no está siendo iluminado en esa forma poderosa, eso indica de que los religiosos, los cristianos, no han experimentado el arrepentimiento, no han reconocido sus pecados. El Espíritu Santo seguirá trabajando. Pero cuando el creyente acepta la palabra de Dios, que le muestra el pecado, que le reprende, y la palabra que da la solución, entonces esa palabra, dice, es grabado en la mente, en el corazón, en el nuevo pacto. ¿Y cómo sabemos que hemos experimentado ese cambio de vida? Que realmente nuestro arrepentimiento ha sido verdadero. ¿Cómo sabemos? Dice: ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. El que reconoce su vida de pecado y acepta a Cristo para que le pueda solucionar dándole nueva vida, entonces ese pecador arrepentido, dice, es como si hubiera caído de una gran altura sobre una roca y se haya estrellado en la roca y quede quebrantado, inválido. Así es el fruto o el resultado de recibir la ayuda del Espíritu Santo para un verdadero arrepentimiento. El que ha sido convencido de pecado y ha reconocido y manifiesta arrepentimiento, entonces ahora, al aceptar a Cristo la roca, su vida quedará inválido. Por eso Pablo dice: miserable hombre de mí. Un cristiano ahora inválido. ¿Y para qué sirve un hombre inválido? Para nada. No puede caminar, no puede ir a su trabajo, no puede ir a ninguna parte, es inválido. Entonces, para poder recibir una vida nueva, necesitamos comprender que hemos llegado a ser inválidos.
porque la palabra de Dios nos ha declarado, nos ha mostrado, y los que enseñan el Evangelio nos han dicho de que nuestra vida está totalmente malogrado por el pecado y hemos quedado inválidos. Entonces un inválido no puede hacer obras. Un inválido no puede cumplir la ley. Un inválido no puede hacer nada. Así el creyente tiene que ponerse en las manos de Dios y esperar un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Es el milagro del nuevo nacimiento, de recibir nueva vida. No se puede explicar cómo es que el pecador, aún siguiendo y siendo pecador, recibe una vida nueva, una vida espiritual, una vida diferente a la vida que tiene. ¿Cómo explicar? No hay explicación. Es el mayor milagro, dice, el nuevo nacimiento. Pero no hay nuevo nacimiento si el creyente no ha llegado a reconocer y realmente experimentar que su vida no vale para nada, está quebrantado. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 192, nos dice: consuma el Espíritu Santo como llama santa. O sea, el Espíritu Santo consume o quema y lo vuelve carbón, como el fuego, dice, el pecado. La escoria amontonada ante la puerta del corazón. Dejemos entrar a Jesús y fluya su amor hacia los demás por nuestro intermedio, en palabras, pensamientos y actos de amor. Para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente, para que nos dé el amor verdadero en el corazón, para que vivamos, dice, realizando actos de amor. Primero, si nosotros reconocemos que somos pecadores, inválidos, humillados, entonces el Espíritu Santo como fuego santo va a consumir la escoria amontonada en la puerta de nuestro corazón. ¿Cuál es la escoria? Es el pecado. ¿Qué pecado? El amor al mundo, el amor a las riquezas, el amor a la educación de este mundo. Todo lo que nos gusta de este mundo, alimentación del mundo, vida cómoda de la ciudad. Todo eso es el que como escoria está en la puerta del corazón para que el Espíritu Santo no entre. Pero necesitamos reconocer que todo eso no vale. Todo lo que tenemos no tiene valor. Si el ser humano tiene educación, su educación no vale. Si el ser humano tiene una profesión, su profesión no vale. Si el ser humano tiene dinero, su dinero no vale. Su vida es como una vida inválida, miserable. Y reconoce esta condición, ahora sí, el Espíritu Santo puede entrar al corazón ya. Y si no, seguirá trabajando de afuera hasta que termine el tiempo de gracia y el Espíritu no podrá hacer nada más. Y el pecador quedará
sin el Espíritu Santo en el corazón. Así como de la parábola de las 10 vírgenes que hablamos. Las 10 vírgenes, todos tenían lámparas. Es decir, la Biblia, la teoría de la palabra de Dios. Pero la teoría, la letra de la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, no tiene poder, no tiene vida. Son palabras, dice, muertas. ¿Y qué pasaba con las 10 vírgenes? 5 de esas vírgenes tenían lámparas, pero no tenían el aceite. El Espíritu Santo la reserva. Entonces, su vida religiosa fue en vano. Se perdieron, se cerró la puerta de la salvación, y quedaron fuera. Entonces necesitamos urgente el verdadero arrepentimiento que el Espíritu Santo solamente nos puede dar o llevar al verdadero arrepentimiento. Vamos a leer ahora en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29. Dice, una cosa es manifestar un asentimiento general a la invitación del Espíritu Santo, y otra cosa, aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Así que una cosa es aceptar que el Espíritu Santo siga obrando para llevarnos a Cristo, para el arrepentimiento, desde afuera. Pero otra cosa es aceptar la obra del Espíritu Santo. Porque si reconocemos que somos inválidos, miserables, hemos quedado quebrantados, una vida quebrado, partido, roto, no sirve para nada. Por eso, el verdadero cristiano es un siervo inútil. Solo puede ser útil si es que el Espíritu Santo lo usa. Pero si el ser humano nomás cumple la palabra de Dios, hace las cosas buenas, es un siervo inútil. Entonces, ahora necesita reconocer al Espíritu Santo para que entre a su vida y realice las obras en el creyente. Solo el creyente será un instrumento en las manos del Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer las obras de la salvación? En otras palabras, ¿quién va a obrar en la vida del creyente en llevarle al cumplimiento de la ley, en llevarle a amar al prójimo, en llevarle a iluminar el mundo, a predicar el Evangelio activamente todos los días? ¿Quién va a hacer esa obra en el creyente? Es el Espíritu Santo. En vano entonces el verdadero creyente puede gloriarse y decir, yo predico, yo cumplo, yo hago esto, yo hago aquello. Ese creyente no conoce al Espíritu Santo y no tiene Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo sigue trabajando de afuera. Tiene que entrar al corazón el Espíritu Santo para obrar en el creyente las obras de Dios. Muchos, dice, sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado. El ser humano sin conversión, sin nuevo nacimiento,
sin aceptar el Espíritu Santo que entra al corazón, sigue siendo, dice, esclavo del yo, del pecado. Y hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo. Ahí está. Si nosotros no crucificamos el yo, el ego, la mente carnal, el corazón egoísta, en vano, dice, nos vamos a esforzar en reformarnos en la iglesia, en aprender a obedecer, en tratar de controlarnos. En vano. No va a funcionar la vida cristiana. Nunca vamos a llegar a tener una vida santa, perfecta, para recibir el sello de Dios y para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo en gran medida y ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque dicen, no se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser modelados a la semejanza divina. En forma general reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. Así que, ¿es posible ser religioso? Con naturaleza vieja y egoísta, con el yo, tratando de reformarse, de mejorar, tratando de prepararse para la venida de Cristo, pero todo será en vano, dice. La obra de santificación, la obra de preparación, es obra del Espíritu Santo en el creyente, pero el Espíritu Santo tiene que entrar a la vida, al corazón, a la mente. Pero ¿cuándo va a entrar? Cuando uno renunció al yo y al mundo. ¿Por qué renunció? Porque es inválido. Al aceptar a Cristo, al creer en Cristo, su naturaleza ha sido quebrantado. Su vida está roto, como una máquina roto. Un motor roto no va a poder funcionar. Necesita uno nuevo. Acontece lo mismo. Cuando el ser humano reconoce como Pablo y dice, miserable hombre de mí, entonces Cristo toma el control de la vida del pecador arrepentido y le habilita y le da una vida nueva, como un motor nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva. La única esperanza para estas almas consiste entonces en que se realice en ellas la verdad de la palabra de Cristo, que dijo a Nicodemo, os necesario es nacer otra vez. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros en algún momento lleguemos a comprender plenamente este plan de salvación. Para que la obra del Espíritu Santo en favor del pecador que realiza día y noche pueda ser recibido por el pecador para reconocer su vida pecaminosa y estar dispuesto al cambio de vida. Gracias por la atención de todos los que hemos estudiado, que el Señor pueda darnos su bendición espiritual y el Señor permita seguir estudiando en el próximo estudio. Gracias por vuestra atención. Amén.